El Evangelio es según San Mateo. Acercóse a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, adorándole y pidiendo una gracia. Díjole Jesús: ¿qué quieres? Ella respondió: di a estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mas Jesús le contestó: no sabéis lo que me pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Dícenle: podemos. Replicóles: beberéis sí mi cáliz, mas el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí darlo, sino a aquellos a quien lo ha destinado mi Padre. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera. Paréceme que Dios nos trata a los últimos de los apóstoles como condenados a muerte, porque nos hace espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios por Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos, vosotros fuertes, vosotros nobles, nosotros innobles. Hasta ahora andamos hambrientos, sedientos y desnudos, abofeteados y echados de un sitio a otro. Trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y los bendecimos, nos persiguen y los sufrimos, nos ultrajan y oramos. Somos tratados hasta ahora como la hez del mundo, como el desecho de todos. No os escribo esto para sonrojaros, mas os amonesto como a hijos míos muy queridos, pues aun cuando tengáis millares de ayos, no tenéis muchos padres, porque yo soy el que por medio del Evangelio os he engendrado en Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Evangelio de hoy nos trae una madre ansiosa por ver a sus hijos allegados y familiarizados con nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. No es otro el desvelo que tenemos que tener cada uno de nosotros por nuestras almas, acercarnos a Dios lo máximo que podamos. Cuanto más amemos a Dios, cuanto más vivamos en su amistad y en su gracia, tanto más nos acercaremos a Él. Sabemos muy bien que nuestro amor, que nuestra gracia debe aumentar en este periodo en que vivimos en el tiempo, en la vida mortal. Ese aumento, ese desarrollo se alcanza por 3 vías ordinarias, que es la oración, la práctica de las virtudes y la digna recepción de los sacramentos. En lo que dice respecto a las virtudes que deben llenar toda la vida cristiana debe llenar las virtudes, porque precisamente cuando yo obro según Dios. De todas las virtudes, las más especiales son las llamadas las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué se dicen teologales? Porque tienen a Dios por fin inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Por la fe, yo creo en Dios, dándole a Él la autoridad de una palabra infalible. Yo lo creo. Por la esperanza, espero en Él, confiado en su promesa. Y eso me lleva a amarlo directamente a Él. Por eso es una virtud teologal. Todas las otras virtudes, que no son fe, esperanza y caridad, todas las otras virtudes tiene a Dios por fin, pero por fin mediato, media la criatura, media las cosas. Por ejemplo, la templanza. ¿Para qué sirve la templanza? Para elevar mi espíritu, abandonar lo terreno e ir hacia Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Sujetando la carne, mediante la sujeción de la carne. Tiene a Dios por fin,
pero no por un fin directo, sino por un fin indirecto, mediato. No así las virtudes teologales. Y si nosotros hablamos de la cercanía a Dios, nos damos cuenta que las virtudes teologales son las más cercanas a Dios, por supuesto, porque lo tienen ahí nomás como fin directo. Hay una representación muy linda de eso en la elección de nuestro Señor Jesucristo de sus 3 apóstoles predilectos: San Pedro, San Juan y el santo de hoy, Santiago el Mayor, que cada uno de ellos representan cada una de esas virtudes: fe, esperanza y caridad. La fe está representada en San Pedro. No podía ser otra cosa que San Pedro recibió ese don, esa gracia grandísima de tener su misma fe respaldada por la oración infalible de Jesucristo. Yo he regado por ti para que tu fe no desfallezca. La fe de Pedro está respaldada por nuestro Señor Jesucristo, que aquí estamos hablando, por supuesto, de la fe de San Pedro como primer sumo pontífice de la Iglesia Católica, cuya fe infalible ha pasado a sus sucesores y jamás sucesor alguno verdadero de San Pedro desfalleció en la fe, porque la fe de Pedro puede ser atacada, puede ser calumniada, puede ser perseguida, pero está respaldada por la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay calumnia, no hay blasfemia, no hay persecución que pueda destruir, que pueda mermar la fe de San Pedro. Por eso San Pedro representa la fe. San Juan representa, por supuesto, la virtud de la caridad. Primero por su apelativo, es el discípulo amado, el que nuestro Señor entre los apóstoles más quiso, porque era el apóstol virgen, porque era el apóstol más joven. De hecho, le confió nada más y nada menos que el cuidado de su madre, representación de ese amor grandísimo que tiene nuestro Señor hacia San Juan. Y en segundo lugar, San Juan es el apóstol de la caridad, el que más nos ha enseñado con sus escritos entre los apóstoles. No quiere decir que los otros no han hablado de la caridad, por supuesto que sí, pero San Juan puso una atención muy singular en esa virtud. Es muy fácil encontrar en los escritos de San Juan cuando le habla del amor. Por ejemplo, tanto amó Dios al mundo hasta entregar a su Hijo unigénito, el Evangelio. Que me ama, observa mis mandamientos, también el Evangelio. Amaos los unos a los otros, también el Evangelio de San Juan. Y en la carta de San Juan, la primera: Dios es caridad, y quien permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Ven que toda la doctrina de San Juan siempre desemboca en la caridad. Entonces San Juan representa la caridad. Y Santiago, no simplemente porque le quedó la esperanza, representa la esperanza. Porque no es solamente porque es muy evidente que San Pedro la fe, es muy evidente que San Juan la caridad, pero es muy evidente también que Santiago el Mayor, el santo de hoy, representa la virtud de la esperanza, y por un triple capítulo. En primer lugar, como vimos en el Evangelio de hoy, él espera, confiado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que había de beber de aquel cáliz que le iba a dar nada más que nada menos que la palma del martirio, la gloria eterna. Nuestro Señor se lo promete. Precisamente la virtud de la esperanza es esperar confiados en la promesa divina. Y en ese sentido, Santiago Mayor representa la virtud de la esperanza. Íntimamente ligado con esa primera razón está la segunda razón, que es el hecho de que Santiago el Mayor, de entre los apóstoles, fue el primer en consumar la esperanza. Fue el primer en llegar al término de la dulce espera de la gloria eterna, porque fue el primer apóstol que dio la vida por Cristo en el año 42, cuando Herodes, queriendo congraciarse con los judíos, lo hizo degollar. Fue el primer que entregó la vida por nuestro Señor Jesucristo, el primer que consumó la fe de entre los apóstoles, el primer que llegó al término de la esperanza. Consiguió ya lo que estaba esperando. Y en tercer lugar, por último, pero no menos importante, Santiago el Mayor fue el primero
de tantos, pero el primero que recibió la gracia grandísima de una aparición de la Santísima Virgen María. Sabemos que Santiago, el mayor, fue el apóstol de la hispanidad. De hecho, una atenta lectura de la epístola está puesta muy bien, como diciendo, yo os he engendrado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es en la epístola de San Pablo, se la aplica a Santiago el Mayor por su trabajo colosal en España y la Santísima Virgen María en un día que él estaba muy cargado, muy cansado por toda la labor apostólica, se le apareció sobre un pilar confortándolo, dándole aliento, fortaleciéndole, precisamente dándole cauce a que practicara la virtud de la esperanza. Y Santiago el apóstol, que había confiado ya en la palabra del Hijo, por supuesto, y confió en la palabra de la Santísima Virgen María, que, un dato interesante, la Santísima Virgen se le apareció en vida. La Virgen estaba viva, fue antes del año 42, y la Virgen vivió mucho más que eso. Entonces, la Virgen fue llevada, como dice la tradición, por los ángeles y puesta arriba de un pilar, que es el pilar que se venera en España. Entonces, esas tres razones ponen a Santiago el Mayor como representación de la virtud de la esperanza. Por ende, nos toca hablar un poquitito de esa virtud en el día de hoy. Bien, ¿qué es la virtud de la esperanza? La virtud de la esperanza es una virtud teologal, como ya dijimos. Tiene a Dios por fin directo, no pasa por las criaturas. Creo en Él por su palabra reveladora, por su palabra infalible, por su promesa divina. Tiene a Dios por fin directo. Infundida por Dios en la voluntad, que es una cosa que hay que entrar en nuestra cabeza y no debe salir jamás de nuestra actuación. Las virtudes no son un sentimiento. No hay que sentir un goce, no hay que sentir una consolación para practicar la virtud. Es un hábito sobrenatural, no es un sentido. Y se nos infunde la voluntad precisamente porque el hecho de que yo quiera esperar en Dios, ya estoy practicando la virtud de la esperanza. Aunque yo no sienta, con los sentidos, ya sea internos o externos, que tiene frutos, porque los frutos de las cosas sobrenaturales son invisibles. Solamente Dios puede verlos y nos da a conocer cuando Él le plazca. Bueno, no es un sentimiento la virtud. Bien, es una virtud que Dios infunde en la voluntad por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a esta misma vida eterna apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Aquí le voy a leer un parrafito de un teólogo que explica muy bien. Ello quiere decir, o sea, esa definición quiere decir que aunque no podamos estar ciertos de que conseguiremos de hecho nuestra eterna salvación, a menos de una revelación especial, no podemos tener certeza absoluta. Nadie sabe si es digno de amistad o de odio, como dice el Salmo. Podemos y debemos tener certeza absoluta de que apoyados en la omnipotencia divina, siempre medía eso, la omnipotencia auxiliadora de Dios, apoyados en la omnipotencia divina, no puede salirnos al paso ningún obstáculo insuperable para nuestra salvación. No puede. Como dice San Pablo, Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestra fuerza. Ese es el motivo principal de la virtud de la esperanza. El motivo principal, la virtud omnipotente y auxiliadora de Dios. El único que puede poner un óbice a la virtud de la esperanza soy yo. El único, absolutamente el único. Porque Dios no permite que haya un obstáculo más grande del que yo pueda vencer. Porque si no me estaría pidiendo un imposible, lo que supone una imperfección, que no puede haber imperfección en Dios. Esa es la virtud de la esperanza. Confiar sí, que el que me promete de que yo me voy a salvar es potentísimo para cumplir su promesa, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer mi parte, seguir el camino que Él me marca para llegar al término de lo que yo estoy esperando.
A la esperanza se le oponen dos vicios, la desesperación y la presunción. La desesperación es considerar imposible la salvación eterna, ¿no es cierto? Considera que es imposible llegar a la salvación eterna, pensando que el hombre pueda hacer un pecado que sea más grande que la misericordia divina. Eso es un disparate total. La desesperación proviene de dos causas: la pereza espiritual y la lujuria. Son generalmente esas dos causas que provocan la desesperación. Pensar la locura de que el hombre puede cometer un pecado que no puede ser perdonado por Dios. Por eso, si tenemos esas dos faltas, la pereza espiritual y la lujuria, atención, esas dos cosas desembocan en la desesperación. Remedio contra la desesperación, la palabra de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece. La epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo, absolutamente todo, incluso salvar mi alma, pero apoyados en la omnipotencia divina. El otro vicio, que es por exceso, es la presunción, que es considerar que la gloria eterna puede conseguirse con las propias fuerzas. Eso es una herejía del ateísmo, que ya fue condenado hace montones de años atrás. O bien pensar que uno puede conseguir la gloria eterna sin el arrepentimiento de nuestros pecados, que es un pecado contra el Espíritu Santo. Es un orgullo, una soberbia grandísima. ¿Cómo se combate la presunción? Teniendo en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo en su último discurso, que consta en el Evangelio de San Juan: sin mí nada podéis hacer. Fíjense que nuestro Señor no dice: sin mí podéis hacer muy poco. No, nada podéis hacer, nada. Entonces, recuerden, apoyados en la omnipotencia divina. Muy bien, como nosotros dijimos que estamos hablando del desarrollo de la gracia, el desarrollo de las virtudes, por supuesto que la virtud de la esperanza, como cualquier otra virtud, debe desarrollarse, debe crecer. Son muchos los medios de trabajar la esperanza para que crezca, para que dé frutos. Pero como sería un poco fastidioso hablar de todos, hablemos del que más nos conviene hoy por la idea del sermón, que es acercarnos a Dios, que es procurar levantar la mirada hacia el cielo. Es un medio excelente para que la virtud de la esperanza vaya haciendo cada vez raíz más honda en nuestra alma y que sea cada vez más perfecta. Porque si nosotros practicamos esa elevación de nuestra mirada al cielo, tiene tres efectos excelentes. En primer lugar, el desprecio de lo terreno. Siempre que yo miro algo mejor, voy a despreciar lo peor. Siempre. Siempre. Es natural, maestro. Siempre buscamos lo mejor. Entonces, si elevo mi mirada al cielo, voy a despreciar naturalmente las cosas de la tierra. Naturalmente. Pero hay que tener espíritu sobrenatural. En segundo lugar, nos da un consuelo grandísimo sobre los trabajos y las amarguras de esta vida. Porque si yo sobrellevo los trabajos y amarguras de esa vida de manera virtuosa, esperando en Dios, voy a conseguir aquello tan bello que estoy esperando. Entonces me da consuelo. Como el que trabaja fuertemente, transpira, pero sabe que al final del día va a recibir su sueldo. La esperanza del premio. Y también nos anima a ser buenos, elevar la mirada hacia el cielo, precisamente porque solamente siendo bueno llegaré a ese fin tan bueno que es la gloria eterna. Hagamos una pequeñita y rápida reflexión sobre el aumento de la virtud de la esperanza en nuestra alma. Recuerden que la filosofía muy acertadamente dice que el conocimiento se nos viene por los sentidos. Un ciego de nacimiento jamás va a comprender lo que es rojo o verde, por más que se le explique. Nunca lo va a entender, porque carece del sentido que capta el mensaje rojo o verde. No están solamente los sentidos externos, sino que los internos también, que uno de ellos es la imaginación. La imaginación es un sentido interno que bien domado, bien controlado, es una herramienta grandísima, buenísima para
el desarrollo de nuestro buen carácter, de nuestro entendimiento y por supuesto de la virtud. Imaginemos que nosotros ya estamos en posesión del bien eterno. Imaginemos que ya no hay dolor, ya no hay adversidad, tanto en el cuerpo como en el alma. Ya no hay hambre, ya no hay enfermedad, ya no hay pesos en lo espiritual como sufrir injusticias o peso en la conciencia, que quizás sea lo peor que existe, tener la conciencia pesada, tener la conciencia cargada. Ya no hay eso, imagínense, ya no hay nada malo. Y lo bueno que hay está en su más alta extensión y no va a durar 10 millones de años ni 300 billones de años, es para toda la eternidad. Una paz, una tranquilidad, un sosiego que no tendrá fin. En compañía de nuestro Señor Jesucristo, en compañía de la Virgen, ya no hay tentaciones, ya no hay malos pensamientos, ya no hay peligro alguno. Eso es lo que nosotros debemos esperar. Ahora imaginemos también que por un instante de fruición pecaminosa se pierde todo eso. No vale la pena perder toda una eternidad de gloria eterna por un instante de fruición pecaminosa. No vale la pena. Además, teniendo en cuenta de que esa fruición pecaminosa, si me agarra el momento de la muerte, yo no vuelvo a la nada, no voy a ser aniquilado, no voy a simplemente no gozar de la gloria eterna para desaparecer, sino que voy a estar en una desdicha, en una desgracia tan grande en el infierno, que la lengua humana no lo puede expresar. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios, esperar en Él y amarlo. Nada más. Es simple, porque Dios es simple. Entonces, apoyados en la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo, confiar que Él me lo promete y Él me da fuerza para conseguirlo. Y por supuesto no puede pasar por alto acá las palabras de la Salve Regina que siempre se reza al final de la misa. Nuestra esperanza, salud o esperanza nuestra, es nuestra salve, la Santísima Virgen María, la esperanza de todos los cristianos, porque nuestro Señor no le niega nada. Nada le niega a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María. Está representada en el día de hoy por el Santiago el Mayor, que recibió la visita de la Santísima Virgen María para confortarlo, para darle fuerzas. Pidámoslo de la misma gracia a nosotros, sino de una manera visible, de manera espiritual, que nos reconforte la Santísima Virgen, que nos dé fortaleza para seguir el camino de la gracia, esperando, confiando en la omnipotencia de Dios, que llegaremos a la gloria eterna. Ave María Purísima.